Bien, chicos, entonces, para empezar, vamos a ver aquí. Aquí está. Dice, lo que vamos a ver hoy día es la ejecución del SQL Server Management Studio, o sea, servidores, herramientas, bueno, en este caso, pues completas, ¿no? El SQL Server en la clase pasada le hemos visto de cómo instalar este programa, ¿no? Cómo instalar el servidor dentro de la computadora local. Es decir, pues prácticamente, sacando un resumen de esto, hacíamos nosotros una especie de servidor a nuestra laptop, a nuestra computadora, que el cual tenemos una especie de servidor, que podríamos hacerlo, pero en forma local. ¿Qué significa en forma local? Que solamente el programa puede estar instalado dentro del computador o dentro de la máquina que está ahí y la que están usando, y lógicamente, pues el servidor tendría que ser su misma máquina. Por eso se le llama servidor local. Ahora, bien, dentro de este servidor local, que es el SQL Server, hay una herramienta completa que puedes trabajarlo este programa, es decir, cómo crear base de datos, cómo crear tablas, cómo crear campos, ¿no? Darle estructura prácticamente a mi base de datos, ¿no? Es justamente lo que vamos a ver el tema de hoy, que es ejecución del SQL Server Manager Studio, ¿ok? Entonces vamos a ver acá, dice, bueno, quiero ver si esto, aquí está, muy bien. Ok, ¿qué es lo que dice? Ejecución del SQL Server Manager Studio. Dice, desde el menú inicio de Windows podemos acceder a SQL Server Manager Studio. Bueno, se supone que esto ya lo habíamos hecho anteriormente. Es más, aquí en la plataforma, si nos damos cuenta, vamos a proceder en la plataforma. Aquí está la plataforma, bueno, aquí está la plataforma en la semana 11. Aquí está el tutorial de cómo instalar el motor de base de datos de SQL Server. Y aquí está también el instalador, eso ya lo habíamos visto en la clase anterior, ¿no? De cómo lo podíamos instalar. Incluso acá cuando pueden bajar, descargar el tutorial, ahí lo pueden ver de cómo se puede descargar este programa, ¿no? Lo que es el SQL Server. Y bien, además de esto, teníamos la herramienta, ¿no? La herramienta del SQL Server. Por ejemplo, aquí está, bueno, lógicamente que podíamos descargarlo. Aquí está, para descargar el developer, este es el programa, yo lo descargaba y simplemente, ojo, tengo que estar conectado a internet para que se haga la descarga porque es más de 3 gigas más o menos, si no recuerdo. ¿Ok? Entonces, y acá tengo la instalación del SQL Server Manager Studio. Es justamente de la clase de hoy que vamos a hacer, del Manager Studio, ¿no? Entonces, aquí está también el tutorial de la instalación, ¿no? Cómo se instala y dónde también lo puedo yo descargar este programa, ¿no? Es un programa de la Microsoft, directamente de la Microsoft, no se puede descargar en otro sitio, simplemente tienen que descargarlo de los mismos servidores de la Microsoft. ¿Ok? Entonces ahí, bueno, que mientras carga, ahí está cargando. Entonces, este es el SQL Manager Studio, lo que se debe instalar para poder manejar esta herramienta del SQL Server. ¿Ok? Aquí está, ¿ve? Descargar SQL Server. Entonces, yo lo descargo y simplemente lo instalo. Pero es como le repito, esta parte se encuentra en todos los tutoriales, en los 2 tutoriales que les he dejado acá. Y la clase justamente de hoy, que está aquí también la ejecución del SQL Server Manager Studio, ¿no? Es justamente esta la que estamos viendo. Bueno, ahí está colgado de cómo es y qué es lo que vamos a hacer para poder hacer este caso. ¿Okay? Dice que hagamos un clic inicio y vamos a Microsoft Manager SQL Server. Hago un clic, bueno, si les aparece así, simplemente le pongo como listado todas las aplicaciones, ahí está. Como es de Microsoft, buscamos con la M. Si no, también lo puedo buscar, también aquí está Microsoft, ¿no? Aquí está Server Tool 18, que es justamente lo que nos estamos necesitando, y aquí está Microsoft SQL Server Manager Studio. Lo puedo hacer de esta forma, le hago un clic y puede ingresar, ¿ok? Puedo también buscarlo, si lo tengo en Windows 10, Windows 7, Windows 8, cualquier forma lo puedo buscar, ¿no? Por ejemplo, Tools o SQL Server, lo puedo escribir también SQL. Aquí está, SQL Server Manager Studio, también le puedo hacer un clic acá. O también le pueden hacer clic derecho y le pueden ustedes anclar, ¿no? al menú inicio, ¿no? A la barra de inicio, ¿no? Si lo ancla aquí a inicio, significa que ya va a estar aquí, acá está, ¿no? Bueno, yo le he anclado aquí en mi
mi escritorio, donde yo le hago doble clic, ahí está, es el programa, entonces puedo cargar para poder yo manejar este programa. ¿Listo? Bueno, ya lo hice. ¿Qué es lo que va a pasar? Siguiente, ejecución del programa. Cuando iniciamos el programa aparece un diálogo donde debemos ingresar el nombre del servidor y la autentificación. El nombre del servidor acá está, ya cargó el programa del SQL Server, la herramienta. Bueno, en este caso el nombre del servidor lo trae como el mismo nombre de la propia máquina, ¿ok? De la propia máquina, en este caso, bueno, la mía es una de stock, así están sus características de mi laptop. Entonces, con esas mismas características es justamente que lo he puesto el nombre del servidor, ¿no? Entonces, no le cambien este nombre, es más, para futuras conexiones, ¿ya? Para futuras conexiones, este nombre es muy importante, ¿no? Claro que al momento de instalar ustedes lo pueden cambiar, esto, ¿no? No hay problema. Pero como no solamente le he dado básica, se acuerdan en la clase pasada, le he dado básica, no le he dado personalizado. Entonces, si le hubiese dado personalizado, ahí le hubiese cambiado, pero le he dado básica para que podamos instalarlo de una sola vez. Entonces, este nombre del servidor es prácticamente, tiene que ser sí así como está. No se lo vayan a borrar, no le vayan a hacer nada. En este caso, es bueno también copiarlo para poder ver al momento de hacer una conexión dentro de mi base de datos, ¿ya? Cuando vamos a hacer una conexión. Bien, entonces aquí me dice, bueno, en este caso no lo dejo ahí y le pongo conectarse. Ya está. Se conectó. Acá está. Entonces, como podemos ver acá, tenemos la base de datos, todas las carpetas y características de mi servidor. Por si acaso, esto ya viene a ser mi servidor. ¿Ya? Cualquier cosa que tú hagas acá, la base de datos, prácticamente va a estar toda tu información, ¿ya? Toda tu información que esté ejecutándose, puede ser en red, puede ser en local, ¿no? Toda la información va a estar aquí, metida, ¿ok? Entonces, muy bien, ya tenemos, ya lo hemos abierto. ¿Qué más sigue? Dice, ejecución del servidor. Ya llegó la conexión al servidor. Luego de la conexión al servidor, podemos, por ejemplo, proceder a crear nuestra primera base de datos, ¿no? Presionamos el botón clic derecho en el mouse, estando presionando la base de datos, y luego elegimos nueva base de datos. O sea, en donde está aquí, donde dice base de datos, ¿no? Acá, base de datos, le hacemos clic derecho con el botón derecho. Y donde dice, en este caso, en inglés técnico está New Database, ¿veis? Entonces aquí le damos nueva base de datos, donde dice aquí, le hago un clic y me presenta este cuadro de diálogo, ¿ok? Este cuadro de diálogo, como a continuación nosotros vamos a ver acá. Aquí está. Dice, elegiremos como un nombre de la base de datos y a crear. Y acá me está dando un ejemplo, base 1 lo estamos poniendo, y luego pulsamos OK. Ahí está. Entonces aquí vamos a escribir el nombre de la base de datos. Entonces, aquí está. Le escribimos el nombre de la base de datos, le ponemos base 1, le ponemos así, ¿ya? Es como un ejemplo nada más esto, ¿ya? Ahora lo vamos como una práctica. Y luego lo pulsamos OK. Solamente escribimos el nombre de la base de datos, ¿ya? Recuerden, creo que en la clase de base de datos, no sé, taller de modelamiento de datos, no sé en qué curso ustedes están estudiando base de datos. Bueno, ahí les están enseñando qué es una base de datos, ¿no? Una base de datos donde agrupa tablas, toda la información. Dentro de las tablas tiene los llamados campos, y dentro de los campos, pues tiene los datos de la información que yo necesito. ¿Ok? ¿Y cuáles son los datos? Los datos son todo lo que nosotros tenemos e ingresamos a la computadora. Por ejemplo, ¿cuáles son mis datos personales? Es mi nombre, mi edad, sexo, fecha de nacimiento, DNI, ¿no? Todos esos datos, eso se le llaman datos, ¿ok? Y esos son guardados en unas tablas. Y cuando hay varias tablas, entonces significa que se llama base de datos, ¿perfecto? Entonces, yo le estoy poniendo un nombre acá, donde se llame base 1, y le vamos a pulsar OK. Listo. ¿Qué más dice acá? A ver, sigamos con el tutorial. Listo. Ahora seleccionamos la base de datos 1 y presionamos el botón derecho del mouse sobre las tablas y elegimos la primera new y luego table. A ver. Acá está ya. Fíjense, en databases, ya, aquí ya salió, ¿se acuerdan que había solamente 2 carpetas? Ahora salió, fíjense, este icono como si fuera una base de datos. Incluso está el nombre acá, base 1 se llama.
¿no? Entonces, al hacerle clic en el más, aparecen sus características de esta base de datos, ¿no? Sus diagramas, ¿no? Las tablas, las visualizaciones, externar recursos, ¿no? Sinónimos, programaciones, broker servicios, almacenaje y security, ¿no? O sea, seguridad. En el caso de nosotros vamos a hacer, dentro de la base de datos vamos a crear tablas, ¿ok? ¿Para qué vamos a crear las tablas? Justamente para que podamos guardar la información que nosotros vamos a hacer en nuestro formulario del Visual Basic, ¿ok? Entonces, ese formulario, esa información que nosotros vamos a colocarlo ahí, al momento de pulsar guardar, lo vamos a guardar en estas tablas. Ya, bueno, pero ¿cómo creábamos estas tablas? Está aquí en el tutorial. Dice, en la base de datos presionamos con el botón derecho del mouse y sobre tablas. Ok, entonces vamos aquí donde dice tablas, hacemos un clic derecho y luego new y luego table. Listo. Me aparece toda esta información, ¿está? Donde dice column que significa justamente el nombre de la columna, ¿no? O sea, en otras palabras, el primer campo que vamos a llenar, ¿ya? ¿Cuál va a ser el primer campo? Campo se refiere a nosotros cuando ponemos, por ejemplo, código, nombre, a esos datos, a eso le llaman campos. Cuando trabajamos en una base de datos, se le llaman campos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, mi nombre, ya, el nombre, ese es un campo. Apellido, ese es otro campo. Edad, ese es otro campo. Sexo, otro campo. O sea, cada uno de estos datos son llenados por forma a campos, ¿perfecto? Entonces, vamos a darle el nombre, dice, a este campo, en este caso, a esta columna. Bueno, a ver, según el ejemplo, vamos viendo acá el ejemplo. A ver, seguimos con este ejemplo. Listo, vamos a crear una tabla llamada artículos, ¿ya? Ojo, vamos a crear una tabla llamada artículos que le definimos con 3 campos. O sea, vamos a crear 3 campos, fíjense. Ahí está, campos código, descripción y precio. Esos son los 3 campos, ¿ya? El código va a ser entero y va a tener una llave primaria para identificarla. Es como si fuera pues su DNI de ese registro, ¿ok? Luego dice, tenemos descripción, es otro campo, que va a ser bar chart, o sea, cadena de caracteres, y va a tener 50 de longitud. 50 caracteres de longitud, ¿no? Porque la descripción, pues, ¿no? Recuerden ustedes, una descripción, por ejemplo, si hablamos de un artículo, habla arroz, ¿cuántos por ejemplo, caracteres tiene la palabra arroz, ¿no? Tiene arroz, creo que 5, ¿no? 5 caracteres. Bueno, nosotros estamos poniéndole 50, de repente pues sea una descripción más grande, ¿no? No sé, por ejemplo, zanahorias, no sé, algo largo que sea el nombre, ¿no? Atún Monte Carlos, por ejemplo, algo así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, precio, también le podríamos colocarle entero, pero ¿por qué? Porque el entero significa son números enteros, su nombre lo dice, pero el precio no se le va a colocar entero, ¿por qué? Porque los precios, ¿cuánto está un atún? 2 soles 50. Ese 50 céntimos ya es fraccionado, significa entonces que no se le va a poner entero, sino se le va a poner en el tipo float, ¿ok? Aquí dice float. Float significa decimal, ¿ok? Vamos a colocar números decimales. Pero también podemos ponerle decimal que sea así también, pero float es más comprensivo porque tiene más cadena de caracteres para poder ingresar. Es recomendable que sea float. ¿Ya? Entonces vamos a crear los 3 campos. Código, dice acá, primero empezamos con código, ¿listo? Escribimos acá entonces código, lo pasamos con el tag, pasamos al siguiente, y aquí dice, ¿qué tipo de dato va a ser este? ¿Qué tipo de dato vamos a ingresar por código? Le vamos a poner que sea numérico, y como es numérico, entonces va a ser integer, ¿no? Entonces le podemos escribir la i, ahí está, int, que es integer, integer significa entero, ¿ok? Ya está. Siguiente campo, abajo, creo que era descripción. Descripción. Así era descripción, sí, descripción, y va a ser varchar y de tamaño 50, ¿ok? Le vamos a colocar acá varchar y tamaño 50. Bueno, automáticamente lo coloca ya 50 ya. Fíjense que todos estos son los tipos de datos que puede tener un campo, ¿ya? Varchar. Luego el otro tenemos, ¿qué más tenemos? Precio, creo. Sí, precio va a ser float. Precio de tipo float. Listo, ahí está. Cuando dice acá siempre nulos, no, o sea que nunca haya null significa nulos, ¿no? Siempre que no haya nulos, o sea, campos que no tengan nulos, ¿ok? Son requeridos que siempre ese campo tiene que tener información sí o sí. El código
El campo código sí o sí tiene que tener información. La descripción también tiene que tener información. El precio también tiene que tener información. Por eso se le activa estas opciones de los casilleros. ¿Ok? Profesor, alguien me diga, profesor, pero ¿qué pasaría si yo al varchar yo no lo quiero colocarle 50, de repente muy grande, ¿no? De repente solamente 30. Ah, ya. Entonces, para hacer esto, entonces yo me ubico aquí, le hago un clic en descripción y abajo, fíjense, está la columna de las propiedades, donde aquí dice length, que es longitud, ¿no? Le podemos cambiar, por de repente le ponemos 30. Pulsamos Enter y fíjense, ya cambió 30. O sea, se puede cambiar, no hay problema. ¿Ya? Ok, una vez que ya tengo los tres campos, como me dice aquí, ya lo tengo los tres campos, entonces vamos a crear la tabla llamada artículos. Para poder guardar esta tabla, pero me falta, hay que crear el campo que creamos, debemos presionar el botón derecho, dice primer campo que creamos, o sea, hay que hacerle que el código tenga la llave primaria, ¿ok? La llave primaria, hay que fijarlo, dice. El primer campo lo creamos, debemos presionar el botón derecho del mouse sobre el campo para definirlo como clave primaria. O sea que a código le hacemos un clic derecho y le ponemos ex primary key. Ahí está, incluso su llavecita acá. Profesor, ¿y para qué me sirve hacer esto? Esto es una identificación prácticamente a este registro. Recuerden, código, por ejemplo, 001, descripción, arroz, precio, 2 soles, listo. Ese es un registro. ¿Y cómo yo lo voy a buscar a ese arroz? Por el código. ¿Por qué? Porque su clave primaria está aquí. Es el código su clave primaria. O sea, por medio de ello me voy a enlazar. ¿Ok? Por ejemplo, habrán visto en los supermercados que no, ellos no ponen la descripción, bueno, lo que ponen la descripción para buscarlo, pero cuando lo buscan realmente, lo buscan por medio del código. ¿Qué código será? ¿Qué código le ingresan? O sea, automáticamente ya la máquina busca por medio del código y sale la descripción. ¿Ok? Entonces, para eso son como llaves primarias, llaves en el cual pues se puede enlazar con otras tablas, se lo podemos enlazar. ¿Ya? Ok, sigamos. Entonces, seguimos siguiente. Ok, los tres campos que definimos son, ahí están los tres campos, código, descripción, precio, ya lo hicimos, ahí está, código, descripción, precio, le pusimos su clave primaria, todo, y presionamos, dice, el icono siguiente donde definimos el nombre de la tabla, ¿ya? O sea que en este icono, ¿dónde es este icono? Está aquí, este es el icono, donde dice Save Table, ¿no? Al hacerle clic, bueno, save significa salvar, ¿no? O guardar el nombre de la tabla, que dice cambiar el nombre, ingrese el nombre de la nueva de la tabla, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo se llamaban? Artículos, creo, ¿no? Artículos. ¿Listo? Así se decía, creo que se llamaba artículos, así lo vamos a poner, ¿no? Sí, aquí está artículos, perfecto. Muy bien, artículos, ya está. Una vez que yo he ingresado el nombre, ahí está, ve artículos, asignamos como nombre de la tabla artículos, ahí está, y le pulsamos OK. Pulsamos OK. Listo. Ya está. Ya lo pulsamos este artículo. Aquí está. Fíjense, aquí está artículo, dice, ¿no? ¿Y cómo sé que está mi tabla de artículos? Fácil, porque me hago un clic aquí donde dice el más de tablas. Al hacerle clic en tablas, fíjense, aquí está mi tabla artículos. Aquí ya está mi tabla artículos. Aquí están las columnas, ¿no? Las tres columnas justamente aparecen acá, el código, la descripción y el precio. ¿Ok? Entonces yo ya puedo ver prácticamente lo que es el contenido, en este caso, de mi tabla. ¿Cómo lo puedo yo ver prácticamente mi contenido, ¿no? En este caso, pues yo simplemente lo que voy a hacer es darle pues un reporte, ¿no? Ver dependencias. Bueno, lógicamente no va a aparecer nada porque no hay nada, pues no, recién estamos creando. No van a poder ver absolutamente nada. ¿No? Aquí sale el diseño, cómo está creado mi tabla, ¿no? Editar, aquí por ejemplo en editar top, los 20, aquí dice 20 registros, ¿ok? Si le hago un clic, ahí me va a aparecer prácticamente los registros, ¿no? O sea, el código, la descripción y el precio. Fíjense que no hay nada, ¿no? O sea, yo lo puedo llenar aquí, 001, la descripción, por ejemplo, bueno, 1, no puede ser 001 porque le hemos puesto integer, 1 nada más. La descripción, por ejemplo, arroz, precio, 2 soles le ponemos. ¿Listo? Entonces ahí está. ¿Ya? Entonces ahí prácticamente ya está. Así se puede llenar los registros.
ya se llenó un registro. Otro registro puedo llenar, 2, por ejemplo, atún. Ya, precio, ¿cuánto está? 3 soles 50. Listo. Y así comienzo a llenar. Otro más vamos llenando. Por ejemplo, aceite. 5 soles. Listo. Y así. Entonces estoy llenando información. Esta información, así como lo estoy llenando aquí manualmente, lo vamos a hacer, este llenado lo vamos a hacer, pero en el programa. Es decir, vamos a crear en Visual Basic, vamos a crear un programa donde me llene estos 3 campos y lo guarde esta información acá. ¿Ok? Entonces, acá como dice, la ventana la ejecutamos, escribimos la ejecución de los programas. Bueno, de repente ustedes habrán visto, al momento de ejecutar en la base de datos, en las tablas, por ejemplo, va a haber la situación de crear algunos, que le llaman pues nosotros, lo llamamos nosotros pues ejecución de nuestra base de datos, ¿no? ¿No? Entonces vamos aquí a ejecutarlo, mi base de datos, ¿dónde está? Vamos acá, ¿no? Y vemos aquí donde dice nuevo query, o sea, significa nueva consultas, ¿no? Para esto, pues nosotros para hacer una consulta aquí es más o menos lo que me refleja aquí. Por ejemplo, aquí dice insertar artículos, nombres, esto es lo que se va a programar, ¿ya? En hacer el programa ya en sí. ¿Listo? Y aquí te sale la respuesta, por ejemplo, ¿no? Que está llenando la información, ¿no? Esto ya es programación por si acaso. Ya, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, cómo lo vamos a programar. Pero para esto, yo ya lo que hice ya prácticamente es crear mi base de datos, he creado mi tabla, ahora en la siguiente clase vamos a ver cómo conectarnos a nuestra base de datos. ¿Ya, chicos? Entonces, aquí, bueno, hasta ahí nomás fue el tema. Bueno, chicos, si hay alguna pregunta de repente hasta acá, si no, nos quedamos ahí. Nada, ok, entonces hasta ahí nos vamos a quedar, chicos. En el día lunes lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya?